Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a esperar unos momentos para que tengamos oportunidad de que se conecten varias personas. Creo que ya estamos en vivo. Hay muchas preguntas que tenemos del Employee Retention Credit, del crédito de retención. Ha sido un gran misterio, entonces vamos a tratar de analizar qué pasa, qué tenemos que hacer, quién califica, quién no califica, para poder determinar. Buenas noches, después de una larga clase que tuvimos el día de hoy. Quiero eh, cubrir varios puntos del el famoso crédito de retención, quién califica, quién no califica, porque nos están lloviendo las preguntas, y la razón de que están lloviendo las preguntas es de que me imagino que han tenido mucha gente que les han marcado. De hecho, a mí también me marcan todos los días y me dicen, oye Rubén, hemos determinado que tu empresa califica para el crédito de retención. Y lo que pasa es de que están bombardeándonos con las llamadas y en realidad no han hecho nada de investigación de quién califica, quién no califica. Y por eso quise hacer este live, porque lo vamos a dejar grabado, de hecho, para la gente que determine rápidamente a ver si vale la pena o no. Porque desde ahorita les digo, este crédito en específico es un crédito que fue diseñado para apoyar a los empleadores que retuvieron a sus empleados durante la pandemia. Entonces, hay mucha gente que tuvo que despedir a empleados por la pandemia y por eso decidieron mejor, no sé, por haberlos despedido o haber cerrado, pues no califican muchas veces para estos créditos. ¿Por qué? Porque bajo el CARES Act, que fue la legislatura donde se originó este crédito, que es de crédito de retención, premia a los empleadores que no despidieron a sus empleados. Recuerden, vamos a regresar un poco en tiempo, marzo del 2020. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a regresar en tiempo un poquito, marzo 2020, cuando todo el mundo estábamos asustados, que se estaba acabando el mundo prácticamente. Mucha gente decidió reducir las operaciones, no por opción, sino por el gobierno, que nos hicieron que cerráramos parte de nuestras empresas. Y durante ese tiempo, pues muchos empleadores decidieron cerrar o despedir a gente. Ahora, primero lo primero, para toda la gente que que se contacten con ustedes, de que yo quiero aplicar para este crédito, fíjate que me han marcado, me siguen marcando. Me siguen marcando gente, porque recuerden que ahorita está inundada la industria de que todo mundo quiere asistir con este crédito porque el crédito es relativamente alto y no hay, o sea, no hay sorpresas de que a veces restaurantes o algún tipo de empresa recibieron 100,000, 200,000 dólares por trimestre de créditos, y en realidad el fundamento de este crédito, ¿qué es? Que nos dan parte de los salarios que les pagamos a los empleados. ¿Ok? Entonces, parte de la nómina que yo tuve, te van a dar un porcentaje basado ya sea si fue en el 2020 o en el 2021, pero nos van a dar un porcentaje por, por haber tenido esos empleados activos durante la pandemia. Ahora, primero lo primero, cuando una gente te contacte, un negocio que te contacte y te pregunte, oye, ¿cómo califico? Primero, tuviste nómina. Si tuviste nómina, bueno, pues allí vamos a la siguiente parte, ¿ok? Cuando tuviste nómina, eh, ¿quiénes estuvieron en esa nómina?
¿Estuvieron tus familiares, tu esposa, tú, o estuvieron empleados que no estaban relacionados contigo? Entonces, es las primeras preguntas que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque claramente, si una empresa tuvo nómina y después de esa, bueno, en esa nómina consistía de solamente familiares, ya acabamos, no calificas. Así de fácil. No calificas si tuviste nómina solamente de ti, de tu esposa, de tus hijos, no calificas. Entonces, no, ni desperdicien el tiempo. Y la razón de que quise hacer este live es porque la gente me contacta y me dice, necesito que me ayudes a reclamar este crédito. Ok, vamos a tener un curso de cómo reclamar este crédito. Pero primero, lo primero, hay que determinar a ver si califican, señores y señoras, porque lo más probable es de que no todos califiquen y nomás estamos desperdiciando el tiempo. Ok, entonces primero, si el individuo, el negocio tuvo nómina, ok, tuvo familiares en esa nómina, ¿sí? Si tuvo familiares, esos salarios pagados se van a excluir para calificar para el crédito de retención, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que este individuo también adquirió el préstamo del PPP. Okay. Si adquirió el préstamo del PPP, no se puede duplicar el beneficio. Entonces, vamos a tener el crédito de retención. Recuerden, la función del crédito de retención es que te van a regresar un porcentaje de todos los salarios pagados a empleados que no son tus familiares. Entonces, si parte de los fondos del PPP tú los usaste para pagarle a los empleados, recuerda que la porción de los salarios que pagaste con el PPP no van a ser elegibles para el cálculo. ¿Ok? Ahora, las preguntas del millón siempre para la gente que se está conectando después. Tenemos que hacer las siguientes preguntas que son vitales. Tuviste nómina. Ok, de esa nómina, ¿quién estaba en esa nómina? ¿Eran empleados o eran empleados que no eran familiares o eran familiares todos? Porque si son familiares, ni para qué desperdiciamos el tiempo, ¿verdad? Si fueron empleados que no fueron familiares, ok, vámonos a la siguiente fase. Tenemos que determinar si de verdad hubo una disminución de ingresos brutos comparando trimestres. Entonces, por ejemplo, en el 2020, para calcular el crédito del 2020, vámonos por fases, por ejemplo. Tenemos que determinar que hubo una disminución de ingresos brutos en comparación por trimestre del 50% del ingreso bruto del 2019. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, ¿verdad? En el tercer trimestre del 2019, ¿cuánto se vendió de ingreso bruto? En el tercer trimestre del 2020, ¿cuánto se vendió? Y hacemos una comparación. Si hay una disminución más del 50%, puede calificar para el crédito de retención, que es parte de los salarios que se pagaron con el dinero de la empresa. Ahora, si los salarios se pagaron usando los fondos del PPP, entonces ya está, ahí ya no puedes duplicar ese beneficio, ¿ok? Entonces, recuerden, primero tenemos que checar que tuvieron nómina. Llega mucha gente y me dice, yo tengo puro contratista independiente. Bueno, pues qué bueno, esos no son elegibles para el crédito de retención.
Si no corriste nómina, me dice, es que no les pago con nómina porque me sale muy caro. Ah, bueno, allí es algo que, para empezar, no estabas cumpliendo con los requisitos y la ley laboral, pero también hubieras podido tomar ventaja de este crédito. Pero pues mucha gente lo maneja así. Entonces, si no tuvimos nómina, entonces ya no pasamos a la segunda fase de a ver si califican para el crédito. Ahora, segundo, le tenemos que preguntar, ¿quién estaba empleado? ¿Eras tú? ¿Tú como socio? ¿Era tu esposa? ¿Era tu hijo? ¿O era una persona que no estaba relacionado contigo? Entonces, si no estaba relacionado contigo y le pagamos salarios, ok, tenemos que checar ahora la empresa. Entonces, ya potencialmente vamos a calificar. Tenemos que checar la empresa. ¿Recibió PPP la empresa? Ok, tenemos que determinar cuánto del PPP se usó para pagar esos salarios. Y al igual también tenemos que checar cuánto, si hubo una disminución de ingresos en el trimestre que estamos tratando de calificar. Por ejemplo, como les mencioné ahorita, el 2020, vamos a suponer, quiero aplicar para el segundo trimestre del 2020, ¿ok? Entonces, el segundo trimestre del 2020 se tiene que comparar con el segundo trimestre del 2019 y hacer una comparación. Si hay una disminución de ingresos del 50%, ya podemos calificar. Ahora, ahí les va otra cosa. Vamos a suponer que se le pagó a pura gente que no era familiar y no recibió ningún PPP, ¿ok? Y no hubo ninguna disminución de ingresos. ¿Califica? De hecho, hasta vendió más. ¿Califica o no califica? Depende, porque el segundo examen que tenemos que hacer para ver si califica, porque tiene que calificar uno o por el otro, que es primero por disminución de ingresos y la segunda, ¿qué? ¿Por qué? Por suspensión. ¿Qué significa, Rubén, suspensión? Significa que cuando estábamos operando, el gobierno local, por ejemplo, nos dijo, cierra tu comedor del restaurante. Ahora de aquí en adelante todo mundo se lleva órdenes para llevar. Ah, me suspendieron parcialmente. Rubén, pero vendió más, ganó más dinero. No importa si calificas para el crédito. Entonces, recuerda, tenemos a una persona que tiene un negocio, que pagó nómina, que ninguna de esa nómina son familiares y que durante los periodos, los trimestres que queremos calificar para ese crédito, vamos a suponer que no tuvo ninguna disminución de ingresos, de hecho, ganó más y después, durante la pandemia, lo suspendieron. O sea, durante que estaba ganando más, lo suspendieron. Entonces, en realidad califica por la segunda manera, que es lo suspendieron parcialmente. Si lo suspendieron parcialmente, allí ya puede calificar para los salarios pagados de nómina, siempre y cuando esos salarios pagados se hicieron con fondos, claro, no de un PPP. ¿Por qué? Porque si no, ahí estuviéramos duplicando el beneficio. Recuerden que los fondos del PPP, generalmente los gastos que se, o sea, el PPP que se recibió no era considerado ingreso y hasta los gastos fueron deducibles. Entonces, en el momento de que usamos los fondos del PPP, en el momento que usamos los fondos del PPP para pagar la nómina y luego recibimos otra vez el crédito, será duplicar beneficio, me explico. Entonces, por eso tenemos que entender que cuando nos contacte una persona
que si califica para este crédito o no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar si hay nómina. Y de esa nómina, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Si esa nómina tuvimos familiares. Porque recuerden, si tienes pura nómina de familiares, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vas a calificar para el crédito. Así de fácil, no calificas para el crédito. Ahora, si tienes nómina cuando no le pagaste a los empleados, o sea, cuando le pagas a los empleados que no eran tus familiares, a esos salarios sí van a calificar, ¿ok? Por eso quiero que no usemos, quiero que usemos en realidad primero este tipo de exámenes antes de empezar a pedir ayuda de cómo calcular el crédito, porque primero tenemos que identificar si califican. Y la razón, de hecho, déjenles digo una cosa que es importante. Este crédito no es nuevo. Apenas ahorita, generalmente a las empresas que nosotros manejamos, aquí en Austin, Texas, nosotros les aplicamos, de hecho, relativamente temprano. Muchos de ellos reclamaron el crédito de retención en la 941 original, porque también, ¿cómo se reclama este crédito? Mandando ya ahorita una 941X, una enmienda de la 941. Pero en realidad, ahorita, porque muchas compañías nacieron de la nada, del aire, tratando de asistir para aplicar para este crédito, porque el crédito es relativamente alto y sus honorarios son altísimos también, que allí de hecho ahí pueden tener algún tipo de problemas con el circular 230 de cobrar unos salarios, unos costos muy no razonables, pero bueno, por eso explotó, porque si checan su celular está lleno de mensajes de voz que te dicen, hemos hecho el análisis de tu empresa y hemos determinado que calificas para el Employee Retention Credit. Claro que no han hecho nada, sin embargo, quieren tratar de hacer que la gente reclame este crédito sin hacer el examen preliminario si califican o no. Entonces, primero necesitan que determinar si tiene nómina. Si no tiene nómina, ya acabamos, ya, adiós. Ahora, si tiene nómina, entonces, ¿le pagaste a familiares o no? Si le pagaste a familiares, ya sabemos que los salarios que se les pagaron a los familiares no van a ser elegibles para el cálculo del Employee Retention Credit. ¿Ok? Y la otra, ¿obtuviste PPP también o no? Bueno, si quieres aplicar para tal, le damos a suponer que no tuvo disminución de ingresos. Recuerden, para el 2020, el requisito es haber tenido una reducción de ingresos de más del 50%, que es durante los trimestres del 2020. Cruzamos el 2021 y era un poco más fácil calificar, que fue si teníamos una reducción de menos del 80% de ingresos que se originaron en el trimestre que estás comparando. Entonces, si te fijas, nomás tenías que tener una reducción del 20%. Entonces, era más fácil calificar para este crédito durante el 2021. Por eso es importante que tengamos eso en mente. Ahora, si no hubo reducción de ingreso bruto, también podemos calificar bajo el método de suspensión, como les acabo de mencionar. El ejemplo perfecto que nunca falla, el restaurante que le cerraron el comedor y se convirtió de que todo mundo se sentaba allí en las mesas y ahora ya nadie se sienta en las mesas, ya era pura orden para llevar. Ok, eso es la definición de suspensión parcial o total, si es que lo cerraron.
y siguieron pagando nómina. Entonces, por eso tenemos que identificar si califican o no. Hay mucha gente que me contacta, que me dicen, oye, Rubén, yo tengo una compañía de pintura. Ok. La mayoría de los negocios que van a calificar, vamos a regresarnos un poco en el marzo 2020. Los negocios que van a calificar son esos negocios que de verdad fueron impactados, como por ejemplo restaurantes, clubs nocturnos, todo lo de entretenimiento. Son todos esos negocios que de verdad fueron impactados. Ahora, el problema es de que también hay otros negocios que pueden potencialmente calificar siempre y cuando obtuvieron una reducción de ingreso bruto en comparación de cada trimestre, ¿ok? O tuvieron suspensión. Un ejemplo como pudiera calificar, por ejemplo, una empresa de pinturas. Vamos a suponer que yo tenía una empresa donde yo ofrecía pintura de exterior de casas, de estructuras residenciales. Ok. ¿Sabes qué? Durante el 2020 me quitaron 30 rutas. Ya esas rutas ya no las podía recorrer ya. Ok. Entonces ahí ya técnicamente sufrió una suspensión. Ok. Ya tuvieron una suspensión. Allí ya podemos definitivamente aplicar para el tipo del crédito de retención, siempre y cuando no fueron familiares a los que le pagaron. Porque recuerden que durante la pandemia, si tú eres un dueño de negocio, ¿a quién vas a correr primero? ¿A los empleados que no son tus familiares o a tus familiares? Pues a los empleados que no son familiares. Entonces, por eso mismo, el gobierno estructuró este crédito de esa manera para poder ayudarle y casi agradecer a los empleadores porque no liberaron a sus empleados para que fueran a solicitar desempleo en las agencias estatales o federales o asistencia del gobierno de cualquier tipo. Por eso se originó este crédito. Entonces, ahora, las interacciones con el PPP, recuerden, se tiene que hacer un análisis de qué es lo que se ha usado para el PPP y qué es lo que se usa, perdón, los fondos, qué es lo que se ha usado para los salarios del PPP y qué es lo que se ha pagado con los fondos del dinero en realidad para esas nóminas. Recuerda que si yo use $1 del PPP para pagar un salario, ese $1 del salario no es calificado para propósitos del crédito de retención. Ahora, vamos a suponer que yo pagué $100 de nómina y yo usé $50 del PPP. Ok, entonces, $50 del PPP yo lo usé para pagar este salario. Los $50 adicionales que lo pagué con el fruto del negocio califican para el crédito de retención. ¿Ok? Así es como se interconecta con los programas. Y recuerden, en tiempo real, durante el 2020, al principio se estipulaba que cuando un empleador o un negocio recibía el PPP, ya no podíamos aplicar para el crédito de retención. Pero creo que fue en diciembre del 2020, si mal no recuerdo, que nos indican, ¿sabes qué? Ahora sí es permitido siempre y cuando no se duplique el beneficio. Si se duplica el beneficio, entonces no es permitido. Pero si podemos hacer un cálculo, entonces, de
de los salarios pagados, cuáles fueron los dólares que se usaron del PPP para esas nóminas y excluirlos del cálculo, ya se puede calificar, porque claramente el gobierno se dio cuenta que mucha gente recibió un PPP, el primer round al menos, el primer batch que mandaron, no les duró mucho tiempo el PPP. Entonces, la pandemia en realidad duró mucho más tiempo que lo que dieron en el primer round del PPP. Entonces, no fue suficiente ayuda. Y al final, lo que pasó es de que acabaron permitiendo permitir que los empleadores que habían recibido el PPP pudieran también recibir el crédito de retención siempre y cuando no se duplique el beneficio, ¿ok? Y para los negocios, creo que aquí tenemos, Andrea, lo de si recibieron el PPP y también fueron suspendidos. Recuerda que siempre y cuando no se duplique el beneficio, se puede pedir el crédito de retención. O sea, no puedes usar el dinero del PPP para pagar la nómina y decir que esa nómina la estás usando para generar el crédito de retención. Ahora, otra cosa también, para la gente que vaya a aplicar para este crédito, ¿cómo se aplica? Se aplica presentando una 941X y se van a tener que enmendar también las declaraciones del negocio, porque recuerda que estás recibiendo un crédito de la nómina. Se tiene que bajar la deducción de salarios que se está reclamando en la declaración de impuestos. Entonces, se deduce la deducción, se le resta el crédito de la deducción de salarios en la nómina, perdón, en la declaración de impuestos. Entonces, porque no puedes duplicar el beneficio. Entonces, para la gente que vaya a aplicar para este crédito, vas a ocupar la 941X y se va a tener que hacer enmiendas de las declaraciones de impuestos. Ese es el único riesgo y posiblemente se tenga que pagar algo de dinero en la declaración. ¿Por qué? Porque tomaron una deducción que una deducción más alta en la declaración de impuestos y ahora la estamos reduciendo, que va a generar más impuesto. Entonces, la gente que no pagó nómina, no tenemos ninguna conversación que tener con ellos porque definitivamente no importan, o sea, no importa para la gente que no pagó nómina, no tenemos que conversar con ellos en relación del Employee Retention Credit. No califican, hasta allí se queda. Así es como se maneja. Y ahora, mucha gente me ha preguntado miles y miles y miles de veces cómo se cobra. Definitivamente no puedo decirte cómo cobres porque tienes que analizar tu mercado también, quiénes son tus clientes, pero definitivamente hay muchas empresas que están asistiendo que no tienen la especialidad que muchos de ustedes tienen, que están cobrando relativamente alto. Entonces, es importante que la gente cobre un precio de un gran valor que le están dando al cliente, ¿verdad? Porque les estás ayudando al cliente a recuperar un dinero que es un crédito que el gobierno otorgó por una buena causa que hizo durante la pandemia, que es retener a los empleados durante un tiempo tan difícil, porque mucha gente tuvo que cerrar casi todos sus negocios. Y recuerden, creo que todos los que estamos en este live y los que van a ver el video después del live, todos teníamos un poco de miedo, de la incertidumbre de qué va a pasar, pero muchos de ellos decidieron mantener a sus empleados y por eso los están premiando, así de fácil. Pero recuerden que si no tuvieron reducción de ingresos o no los suspendieron y no pagaron nómina, ¿para qué nos preocupamos de absolutamente nada? ¿Por qué? Porque definitivamente es un crédito para la gente
que tuvo empleados y que no fueron familiares que sufrieron una reducción en ingresos o lo suspendieron sus operaciones parcialmente o total. Alex, de hecho, trae una buena pregunta que de hecho muchas veces nos han preguntado que si el Employee Retention Credit es tributable. Recuerden que el Employee Retention Credit es un crédito, sin embargo, no se incluyen ingresos, no es considerado ingresos, ¿ok? Bajo la sección Código 61 no está considerado como ingreso el crédito. Tenemos que checar. Ahora, lo que sí se tiene que hacer es, para no duplicar, si recibes el crédito, recuerden lo que dije, se tiene que hacer la enmienda. Se tiene que hacer la enmienda de la declaración de impuestos. ¿Ok? Se tiene que hacer la enmienda de la declaración de impuestos donde se declararon esos salarios. Recuerda que lo reduces por el monto del crédito. Entonces, por eso, y así es como se maneja, no recibir un doble beneficio de esa manera. Es importante. Las fechas de suspensión, cómo se verifican. Recuerden que cada estado, cada gobierno local optó por tomar diferentes tipos de medidas. Entonces se tiene que hacer un recordatorio y se tiene que analizar desde cuando se declaró la pandemia, cuándo, si los obligaron a suspender inmediatamente, desde cuándo los suspendieron. Por ejemplo, si la orden local les dice a todos los restaurantes que cierren efectivamente el 1 de abril del 2020, entonces del 1 de abril del 2020 califican para el crédito de retención si lo cerraron o lo suspendieron para irse de horas para llevar. Así es como se maneja. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en una situación cuando ya les dice el gobierno, ya pueden volver a reabrir? ¿Califican? Bueno, depende. Pueden calificar para otros trimestres si califican para bajo la reducción de ingresos brutos. ¿Ok? Si califican bajo la reducción de ingresos brutos, ya pueden tener que ya pueden ustedes reclamar este crédito siempre y cuando no sean familiares, ¿ok? Por eso se necesita que identificar qué es lo que fue la situación del cliente. Mucha gente está ahorita bombardeando los teléfonos de todos nosotros para preguntar de este famoso crédito que se ha explotado. Recuerden, yo como les dije en muchas cosas, y muchas veces, este crédito nosotros reclamamos muchas veces en tiempo real, en la 941 original. Mucha gente ahorita lo que se está haciendo es de que se está desafortunadamente enterando muy tarde. La ayuda a muchos de los restaurantes ya o de los negocios que estaban sufriendo muchas dificultades económicas. Recuerden que ocupamos el dinero en ese entonces. Ya ahorita es relativamente tarde, entonces por eso era importante durante la pandemia todos nosotros trabajar alrededor del reloj para poderle ayudar a nuestros clientes y recuperar a esos créditos. Nosotros, de hecho, hablando realísticamente, creo que nosotros mandamos muchos de los créditos a principios de enero del 2021. Algunos eran enmienda, las 941X del 2020, pero en el 2021 los empezamos a hacer en tiempo real. ¿Y qué era lo que pasaba? Recuerdan que cuando era enmienda 941X se tardaba muchísimo tiempo para que el IRS procesara la enmienda y para que les enviaran el dinero. Pero en el tiempo real lo recibían en 2-3 semanas el dinero, y era dinero serio, era dinero relativamente serio, no era dinero, no era un poco de dinero, era relativamente serio el dinero
que recibían y por eso mucha gente ha podido, de hecho, ayudar mucho y beneficiarse también por sí mismos, por ellos del negocio. Por eso muchas empresas han optado por bombardear a toda la gente. De hecho, me he enterado que hay empresas que solamente hacen Employee Retention Credit para poder ayudarle a la gente, pero se ayudan mucho más a ellos también porque cobran demasiado dinero. Pero cada quien tenemos definiciones diferentes de demasiado dinero. Vamos a hablar de las partes técnicas en una clase donde podemos otorgarles también créditos de educación continua. Lo que pasa es de que recuerden que esta sesión de en vivo de Facebook quise enfocarla en las calificaciones para este crédito. Recuerden que ahorita nos están bombardeando rápido. ¿Sabes qué? ¿Tuviste nómina? No, entonces para empezar ni calificas. De tu nómina, ¿quiénes son tus familiares? ¿Son familiares tuyos todos? No calificas. Así de fácil. O, ¿sabes qué? No, fíjate que no son familiares. Ok, recibiste PPP. Ok, ganaste más durante todos los trimestres en comparación del 2019 al 2020. Si ganaste más, ok, te suspendieron, no, tampoco calificas. Entonces, si no lo suspendieron y no hubo reducción de ingresos, ya acabamos. ¿Para qué nos vamos que en el cálculo, que dónde lo ajustamos, que dónde eso? No tenemos que irnos tanto así. Hay que empezar a ser más eficientes con la gente. ¿Cómo lo vamos a manejar? Rápido. Tuviste nómina. Para la gente que no tuvo nóminas, pues desafortunadamente, o una de las dos, o no estaban clasificando a los empleados adecuadamente, o desafortunadamente, pues ya se les fue el avión. ¿Por qué? Porque deberían de haber clasificado correctamente los empleados. Entonces, si hubieran clasificado correctamente, hubieran podido tomar todo lo que es este crédito que fue relativamente bueno. ¿Ok? Entonces, para concluir la sesión de hoy, yo sé que ya mucha de la gente que ha estado en el Congreso ha estado un poco cansada por el hecho de que estamos en clase desde muy temprano, pero ya para concluir, los términos y los puntos más importantes va a ser lo siguiente. No se puede duplicar el beneficio entre el PPP y el ERC. $1 que se usó para el PPP no se puede usar para pagarle a la nómina y ese mismo dólar que se usó para pagarle a la nómina ser calificante para generar el crédito de retención. No se puede. ¿Ok? Entonces vas a tener que proporcionar adecuadamente. Este dólar se usó del PPP se usó para pagar una nómina y viceversa para poder identificar qué dólar se fue a qué, para derivar lo que se le llama los salarios calificados para generar el Employee Retention Credit. ¿Ok? Si tuvieron familiares, no califican. Así de fácil. Si tuvieron familiares, esos salarios no califican. Es importante. Yo tuve mucha gente que ha reclamado créditos de familiares. El IRS te lo va a dar. Te va a dar el crédito en una 941X, porque ellos, si tú mandas la 941X, te va a dar el crédito. Sin embargo, que esté bien, no. Es muy posible que se incrementen las auditorías exageradamente sobre este crédito por el hecho de que mucha gente ha abusado demasiado y ha recibido doble y triple beneficio. Entonces, hay que portarnos bien, llevar nuestra diligencia y de hecho para todos los Enroll Agents que están aquí con nosotros, se viene un tiempo duro de auditorías del Employee Retention Credit porque mucha gente ha reclamado tantas cosas que nunca debería haber reclamado y se van a arrepentir por haber reclamado eso. ¿Por qué? Porque van a tener que regresar mucho dinero y posiblemente hasta penalidades penales criminales por el hecho de que abusaron del sistema.
Entonces, posiblemente, entonces no sabemos, se nos va a venir mucho trabajo porque mucha gente abusó. Para la gente que apenas está tratando de aplicar, lleven su diligencia. A mí me marcan más o menos de 10 a 15 veces compañías que me quieren vender el servicio de para calcular el crédito de retención. A ese nivel hemos llegado. Entonces, ahorita ya es un problema porque están considerándolo como que sí es dinero fácil. Puede ser un crédito fácil siempre y cuando se lleve la calificación preliminaria, nómina, no tuvieron familiares, no usaron PPP para pagar esa nómina. Entonces, así es como lo tenemos que manejar. Y después también tratar de identificar si ese negocio tuvo alguna reducción o suspensión. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a tener durante el día el Congreso. Mañana hablaremos de la K2 y K3 con la VTax y My Tax Problem Mentor. My Tax Problem Mentor tendrá la primera clase del año, que es responsabilidades de un representante y cómo llenar a la perfección el formulario 2848, que mucha gente me marca y me dice: Rubén, marqué al IRS y no me aceptan mi formulario 2848. Entonces vamos a tener mañana las responsabilidades de un representante en la tarde a las 5 p.m. tiempo del este. Y durante el día tenemos el Congreso anual, donde yo personalmente estaré presentando la forma K2 y K3. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche, ya que todos estamos ya un poco cansados de los que estuvieron trabajando, los que estuvieron en clase, pero se termina el día. Muchas gracias a todos. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana.